Hola, mi nombre es Alberto de mundoenlamochila.com y esto es la sección de entrevistas Viaja, Crece y Enriquece, soluciones viajeras para gente que anda un poco perdida. En el episodio anterior de Viaja, Crece y Enriquece tuvimos a Oliver Tripp, el cual nos contó cómo salir de la zona de confort y cómo el viaje afecta a ello. Hoy tengo el placer de tener aquí a Edu Serrano, autor del blog Ruta Kaizen, un blog en el que te habla de desarrollo personal y viajes. Edu, antes de montar este blog, hizo un viaje de casi un año por el sudeste asiático, el cual le cambió un poco la vida. Hoy vamos a hablar de ese viaje y de cómo lo hizo Edu, cómo estuvo viajando un año por el sudeste asiático. Bienvenido, Edu, encantado de tenerte aquí. ¿Qué tal estás? Muy buenas, Alberto. Pues genial, un placer estar aquí en mi mundo de la mochila. Muy bien, Edu. Bueno, pues para empezar, quiero que nos cuentes un poco tu historia y cómo fue, bueno, cómo era tu vida antes de realizar este viaje y por qué te decides a irte un año a viajar por el sudeste asiático. Cuéntanos un poquillo. Venga, voy a intentar ser breve, aunque no prometa Sí. nada. Bueno, pues yo personalmente, cuando era jovencito, ¿no? Pues tenía como una especie de ilusión, ¿no? Que era la de, no sé, pues cuando era un niño, ser periodista deportivo, ¿no? Porque me gustaban mucho los deportes y tenía esta idea de ser periodista, de retransmitir partidos por la radio y cosas así. Bueno, en fin, una historia de estas de pequeño. Era un niño muy inquieto y fui creciendo y, bueno, como todos los niños, recibiendo el condicionamiento este social, cultural, familiar y demás, ¿no? Entonces, pues con el tiempo fui abandonando todas esas ideas que tenía en la cabeza hasta que, bueno, pues hubo un día que no me sentía identificado con lo que estaba haciendo, ¿no? En ese momento en el trabajo, que pues estaba en una oficina y realmente yo no me veía en ese sitio, o por lo menos en otro trabajo parecido, eh, más tiempo. No me veía porque no me sentía para nada identificado, así que decidí pues dejar ese trabajo cuando tenía un dinero ahorrado, ¿no? Ya, un colchón ¿Cuál era, de ahorros. cuál era tu trabajo, Edu? Coméntanos cuál era tu trabajo. Pues yo estaba trabajando en una empresa de distribución de productos tecnológicos y dentro del sector de distribución es la más grande del mundo y al principio pues aprendí mucho. De hecho, bueno, los primeros 6 meses fue aprendizaje total. Entonces, por un lado bien, pero claro, llegó un momento en el que ya la curva de aprendizaje estaba aprendiendo mucho y ya se estancó. Y ya, pues, no me sentía que crecía como Sí. persona, ni siquiera a nivel profesional. Entonces, por eso necesitaba un cambio de aires. Y por eso, pues, dejé el trabajo y me fui con una mochila, ¿no? A viajar por el sudeste asiático. Vale, muy bien. A ver, para empezar un poco, para dar un poco una guía de cómo alguien realiza este tipo de viaje, ¿no? Y cómo, bueno, pues cómo hace los preparativos. Quiero que nos comentes un poco cuánto dinero ahorraste, cómo calculaste más o menos el presupuesto y si sabías más o menos el tiempo que ibas a estar viajando, si sabías que ibas a estar, si ibas con un plan establecido, ibas con una organización antes bueno, de irte para allá. Realmente organización mucha no llevaba, la verdad. Es decir, sí que llevaba algo, pero en el fondo, cuando yo tomé la decisión, fue un poco, entre comillas, a la aventura. Porque sabía que iba a estar pues un mínimo de 3, 6 meses volé a Tailandia, a Bangkok, y de ahí ya me movería, ¿no? Pero no tenía ningún plan establecido. En función de lo que yo viese por allí, pues ya me iría moviendo, ¿no? Sí sabía que iba a ir a otros países como Laos, Camboya, Vietnam, pero aparte de eso no tenía ningún plan, así que fui improvisando. El tema del dinero, de los ahorros, Hmm. justo. A ver, porque estuve viviendo un año en Alemania de intercambio de estudios y cuando volví Haciendo encontré Erasmus, un trabajo. ¿verdad? De Erasmus, ¿verdad? Exacto. Hice un Erasmus allí en Alemania y justo al volver pues encontré trabajo muy fácilmente
por el tema del alemán, porque en España, ahora más, ¿no? Pero en 2012, que es cuando volví, no hablaba mucha gente alemán en España, así que me encontré un trabajo muy fácilmente y así seguirían un par de trabajos gracias al alemán durante 2 años y pude ahorrar muchísimo dinero porque con ese valor añadido, entre comillas, ¿no? que da el alemán, pues los sueldos son más altos. Pero bueno, el caso es que tuve la suerte de ahorrar y pude irme con un buen colchón de ahorros. Y una vez allí, pues, lo que digo, y sobre todo improvisando sobre la marcha, aunque los primeros días sí que tenía un hotel reservado, ¿no? Por si acaso, que claro, tampoco es plan de ir ahí desde el principio a la aventura, aunque podría haberlo hecho, pero sí que los primeros días los tuve más o menos organizados, ¿no? En Bangkok, moverme por los alrededores de la ciudad y luego ya improvisé bastante. Vale. Nos comentas que te fuiste de mochilero, ¿verdad? ¿Qué llevabas en la mochila? ¿Qué te echaste en la mochila para irte a ese gran viaje? No sé si un breve checklist de lo que te llevaste y, bueno, el peso más o menos que llevabas en esa mochila. Vale. Yo cuando me fui no tenía ni idea de lo que iba a necesitar en realidad porque nunca había hecho un viaje largo. Te fuiste un poco a la improvisación, ¿no? No sé si, bueno, tendrías en cuenta ciertos factores, ¿no? En cuanto a irte por el sudeste asiático, en cuanto a lo que tenías que llevar, lo que ibas a necesitar, medicina, pero bueno, que preparaste un poco, ¿no? Guiándote por tu instinto, ¿no? Sí, y en el fondo yo no sabía lo que iba a necesitar, pero bueno, me llevé muchas cosas más de las que al final necesité. Suele pasar. Y al cabo, exacto, y al cabo de un mes, es decir, cuando ya estaba a punto de irme de Tailandia a Laos, lo que hice fue enviar una mochila llena de objetos, de cosas que llevaba en el vuelo de ida, de vuelta a España. La envié por barco y tardó como un mes y medio en llegar a Barcelona, pero bueno, llegó y... Porque en el fondo yo es que tenía una mochila que eran como 3 o 4 kilos extra de peso que me sobraba y realmente se notaba, porque claro, llevar todo eso siempre de un sitio a otro ahí en la mochila es complicado. Y el peso que llevaba en total, pues yo creo que en la ida, que facturé una mochila y en el fondo luego nunca volví a facturar nada porque siempre voy con una mochila de tamaño medio y una pequeñita adelante, ¿no? Entonces el total en la ida, pues creo que era mucho, eran 23 kilos o así en total. Pero bueno, que yo me he dado cuenta ya con el tiempo que con 10 se puede viajar ligero. Kilos puede vivir, incluido el portátil, incluido medicinas y todo. Vale, muy bien. En cuanto al tema de la seguridad, que yo creo que eso a mucha gente le interesa, ¿contrataste un seguro antes de irte para allá? Sí, contraté un seguro y me duró creo que 6, 8 meses. Me tenía contratado eso, luego pues fui un poco, o sea, me arriesgué un poco a ir sin seguro, porque a partir de los 6, 8 meses pues ya no tenía, ¿no? Sí. Pero bueno, sí, contraté un seguro más que nada porque en España estamos muy acostumbrados a que si nos pasa algo, pues bueno. Sí. Tenemos la suerte de tener la sanidad que tenemos y no somos conscientes de la suerte que tenemos por tener el sistema sanitario que tenemos. Y es verdad. Exacto. Nos pasa algo y vamos al hospital y ya está. Sí. Pero allí, en Tailandia, que de hecho a mí me pasó algo. Es decir, bueno, me pasaron varias cosas, no muchas, sí. No tuve muchos problemas, pero sí que en la primera semana del viaje, justamente, tuve una infección en un dedo del pie, en un dedo gordo. Sí. Y estaba en una reserva de elefantes, de elefantes que rescatan de los shows, estos de los circos y tal, sí. Y los llevan a una especie de santuario, ¿no? Para elefantes. Y tuve una infección en esos días en un dedo del pie y fui para el hospital. Y bueno, nunca había estado en un hospital de ese estilo. Y yo me imagino que no tuve que pagar la factura entera por la visita, simplemente. Sí. Tuve que pagar solo un 10%, pero ya me costó como 8 euros así. Entonces, por una visita. Sí. O sea, a saber lo que cuesta
cualquier cosa más grave que lo que tenía yo, que era simplemente pues una pequeña infección y no me recetaron nada ni siquiera, pero la visita pagué 8 euros, que era el 10 o el 20% del precio total. O sea, cualquier cosa que te pase así medianamente complicado, se te puede ir de las manos. Yo creo que es muy importante hacer un poco de hincapié en esto, en el tema de los seguros, que también creo que hay mucho desconocimiento en cuanto a ello, que cuando te vas fuera, pues si te vas lejos también te expones y hay un riesgo exponencial de que te pase algo. Y bueno, pues siempre tener un seguro es el no quedarte en braga en cualquier tipo de situación difícil que te puedas encontrar. Entonces, Así bueno, es. pues... Bueno, y en cuanto al tema de la sanidad, antes de irte, ¿tuviste que ponerte alguna vacuna? Sí, de hecho me puse varias, estoy pensando. Solo hay una que es curioso que me acuerdo mucho de la que no me puse, aunque luego no me pasó nada, ¿no? Pero que yo sepa, Sí, quizá, yo... porque hubo un día que me pilló una fiebre tremenda, pero no sé qué era. Pero bueno, la encefalitis japonesa es algo que recomendaban allí, en esa región del sudeste asiático. Yo no me la puse porque no me daba tiempo, eran como 3 vacunas en 28 días o algo así. Pero Sí. es que me puse pues la de la fiebre tifoidea, el tifus, eh, y 2 o 3 más. Y es recomendable, de hecho, que te pongas estas vacunas, ¿no? Porque una vez llegas allí, si estás en ciudades grandes como Bangkok, como yo qué sé, Ho Chi Minh en Vietnam, como Kuala Lumpur, lo más probable es que no pase nada. Pero una vez te alejas a zonas más rurales, zonas Sí. que hay más vegetación, más humedad, Está mucho pues más expuesto. exacto. Y es relativamente peligroso, ¿no? Sobre todo irte a zonas muy selváticas, ¿no? Con mucha humedad, mucha vegetación, porque ahí los mosquitos proliferan, vamos, queda gusto. Ya. Vale, una cosilla más. Cuando, bueno, te decides a hacer este viaje, ¿por qué decides concretamente la zona del sudeste asiático? ¿Tenías algún interés antes? ¿Qué era lo que te llevó a ir bueno, a esta zona del planeta? Vale, una pregunta interesante. Sí, Eh, unos meses antes de tomar la decisión de comprar el billete de ida a Bangkok, conocí a una chica de New York, una, ¿sabes? De origen filipino, sí, y en la universidad. Y era una sí, chica que estaba como estudiando de intercambio en Barcelona. sí. Y no hablaba muy bien español, igual que yo, que tampoco hablaba nada de inglés, prácticamente. Y hicimos como un intercambio de lenguas, ¿no? Un intercambio de un tándem, pareja tándem, que se Sí, llama sí, esto. sí, sí, sí. Tándem, típico Sí. intercambio. Y fue muy divertido, ¿no? Porque yo al principio pensaba que esta chica estaba loca. Lo que chica viniendo sola a estudiar a Barcelona. O sea, que vino sola, ¿sabes? Y yo pensaba, pero no me cabía en la Sí, cabeza esto de irse a otro país desde el otro lado del charco, ¿eh? sí, A, a aprendiendo España, el ¿no? idioma. Ya, exacto. Y con el tiempo, pues fui entendiendo que esta chica lo había hecho pues para crecer como persona, para desarrollarse a Hmm. nivel personal. Y a nivel profesional también, porque aprendió español, aprendió portugués, bueno, en fin. Sí, La tía ahora está ya se montada un fue, poco se fue en bien, el ¿no? tema. Se fue competitiva. Sí, sí, se fue completísima. Y, y la verdad es que esa chica causó un impacto muy fuerte en mí y de alguna manera plantó esa semilla, ese germen, ¿no? Que fue poco a poco pues, floreciendo. Y nada, pues me inspiró para yo solicitar una beca y estudiar en Alemania, ¿no? Que, bueno, fue genial la aventura esta de estudiar un año de intercambio. Y luego cuando volví de año de intercambio en Alemania a Barcelona, encontré trabajo y tal, estuve 2 años, pero el germen seguía ahí, ¿no? El virus este Sí. de viajar, de conocer otras culturas, en fin, de crecer como persona, seguía ahí. Y la, el hecho de elegir el sudeste asiático es porque siempre me llamó la atención todos estos paisajes exuberantes de vegetación y de Sí, palmeras tropical. y Sí. selva tropical. Selva tropical. Exacto, todo tropical. Mm. Entonces, de alguna manera yo tenía mucho...
este ideal, ¿no? De wow, playa paradisíaca, no sé qué, Sí, y al mismo tiempo a nivel cultural muy interesante, ¿no? Porque, sí, sí. claro, por un lado está bueno, Tailandia es el único país que no fue colonizado de esa región. Camboya, por ejemplo, tiene los templos de Angkor, que Los son te puedo dar una milenarios. pasada. Una pasada, la verdad, Sí, yo aluciné. Aunque es muy turística sí. esa región, ¿no? La de Angkor, pero la verdad es que es increíble, ¿no? Es uno de esos sitios que no se te olvidan. Sí, bueno, entonces pues al final fue un poco, ¿no? El encuentro con esa chica, ¿no? Lo que plantó así ahí esa semilla, ¿no? Esa inquietud, esa curiosidad por irte al sudeste asiático, ¿no? Bueno, aparte de Ujú. eso, bueno, has comentado por el tema de la cultura y tal, y yo también quería decir que, bueno, el sudeste asiático es una de las zonas ahora mismo en las que resulta más barato viajar, porque, bueno, tú lo sabrás, con apenas 300, 400 euros al mes puedes vivir viajando fácilmente por países del sudeste asiático. Entonces, bueno, vamos a centrarnos un poco más ya en la ruta que llevaste. Cuéntanos un poco. Dices que aterrizaste en Bangkok, ¿no? Empezaste en Tailandia. ¿En qué países estuviste Sí. y qué ruta llevaste más o menos? ¿Cómo organizaste esa ruta y cómo te fuiste moviendo por ahí? Ujú. Vale, justo antes me olvidé de comentarlo, este era otro motivo, el que allí es muy, muy barato vivir, el sudeste asiático. Entonces, como también el precio era más bien económico y la zona es muy interesante, ya más atractivos no podía tener, ¿no? El viaje de este El tipo. viaje, sí. Entonces, la ruta que seguí fue, bueno, aterricé en Bangkok y después fui moviéndome alrededores de Bangkok, subí al norte de Tailandia, Chiang Mai, Chiang Rai, etcétera, Mm. y luego fui a Laos, que es un país muy interesante, Sí. aunque no, bueno, vive muy poca gente allí, es un país muy rural, muy, Son 5 millones, creo, ¿verdad? O menos. sí, creo 5 que millones de 5 o 6 habitantes. millones de Sí. habitantes y Es el muy país es rural, muy es muy grande, rural, es muy rural. sí. De tamaño de superficie es más o menos como España, pero de habitantes no vive prácticamente nadie. La gente vive más en los pueblos que en las ciudades Sí. y fue es muy atractivo, la verdad. Bajé al sur de Laos, Camboya, hice solamente 2 semanas en Camboya, pero bueno, luego Vietnam de sur a norte, volé de vuelta a Tailandia, Mm. Birmania, cierto, Birmania me asombró, me maravilló. Es un Hay que país. entrar, bueno, a Birmania creo que hay que entrar, solo se puede entrar en avión, ¿no? ¿Verdad? De hecho, está cambiando a pasos agigantados, es lo que iba a comentar. Birmania Sí. está ahora mismo en un momento de la historia, ¿no? De la historia del país, en el que se está empezando a abrir a la inversión extranjera, al turismo, etcétera. Sí. Y del 2011, que fue cuando el gobierno de Birmania, que eran los militares, pues Mm. dejaron el poder, era un golpe de estado aquello, llevaban ya como 50 años ahí en el poder, Ya. pues se fueron, entre comillas, no se han ido totalmente, ¿no? Los militares siguen ahí, pero digamos que han cedido un poco al tema de la democracia. Y Ya. desde ese momento empezaron a abrirse al turismo y a la inversión, ¿no? Y justo han abierto como 5 o 6 puestos fronterizos, al menos cuando yo llegué, que era en 2015. Quizá ahora, en 2016, 2017, pues ya han abierto unos cuantos más, ¿no? Pero estaban pues construyendo un montón de hoteles. Vamos, que se estaba volviendo un país bastante Turístico. turístico. Bueno, no mucho, pero estaba empezando Abrir. a acomodarse, ¿no? Sí. a facilitar las cosas al turista, Mm. que tiene su lado positivo y su lado negativo, como, Sí, como en como Tailandia, todo. por ejemplo, se puede ver, ¿no? Hay algunos sitios que son muy turísticos y que quizá no se puede disfrutar tanto de, De la de esa esencia de. hospitalidad, Sí. exacto, de la esencia del país, que en Tailandia, por ejemplo, pues mucha gente que la conoce desde hace años, desde hace décadas, dice que se ha corrompido por el tema este del turismo de masas, ¿no? Y lo mismo le puede pasar a Birmania, desgraciadamente, pero bueno, luego bajé a Malasia y también hice Singapur, la isla de Sumatra, de Indonesia, luego el norte de Malasia y luego estuve un mes en Bali. O sea, eso fue un poco el recorrido que hice. Vale.
Muy bien. ¿Cómo te moviste? ¿Qué transporte utilizabas? Cuéntanos un poquillo. ¿Transporte allí local? ¿Aviones, autobuses? ¿Te movías por tierra? Hombre, para viajar a Malasia tendrías que coger un avión. ¿Cómo te movías por ahí? ¿Y cuál era el presupuesto más o menos para el transporte? ¿Te gastabas mucho en transporte? El transporte, pues un poco fue, sobre todo al principio, yo Mm. me quise mover con transporte local. Y bueno, no solo al principio, sino durante todo el viaje en realidad. El tema es que hay veces que, por ejemplo, para ir a según qué ciudad o según qué lugar recóndito de un país, pues tenía que coger un tren, que era más caro, o un autobús también, entre comillas, de lujo, ¿no? Para turistas. Sí, Eh, que hay de todo, en realidad. Hay autobuses normales para turistas, hay autobuses de lujo, que tienes ahí hasta una cama o algo, incluso cuando los viajes son de 2 horas o así. Depende del país y todo, pero en general, sobre todo me voy con autobuses, con de vez en cuando trenes y puntualmente con avión cuando tenía que volar, por ejemplo, a una isla como Borneo sí. o Sumatra, desde Singapur todo. Me iba moviendo desde casa de un amigo mío en Singapur. Y, y, bueno, de vez en cuando también hice autostop, que es una maravillosa manera de viajar porque conoces gente local Claro, sin eso es. necesidad de tener que, bueno, que si le quieres dar un dinero, o sea, al final le ofreces tú, por el trayecto, ¿no? Le ofreces algo a la persona, no sé, el dinero que tú creas necesario y ya está, ¿no? Pero es maravilloso porque conoces a la gente de verdad. Vale, intentas priorizar sobre todo transporte local. Ujú. ¿Y bueno, dónde dormías? ¿Qué utilizabas? ¿Hosteles? ¿Utilizaste Couchsurfing? ¿Alguna plataforma así online para viajar más barato? ¿Dónde te fuiste alojando? Sobre todo me alojaba en hostales y guest house, que era Sí, lo que yo pues más priorizaba por el tema de conocer personas que como yo estaban viajando por la zona, incluso pues de vez en cuando no lo hice a través de Couchsurfing, pero en según qué lugares, ¿no? Por ejemplo, en la isla de Sumatra, bueno, me compré una bicicleta y fue una aventura, la verdad, lo que viví allí, porque me recorrí un poco el lado oeste del norte de la isla, en que es bicicleta. enorme, por cierto, en bicicleta. Y Qué allí no guay. hay turismo, no hay, como mucho hay un viajero de estos que lleva un montón de años dando la vuelta al mundo haciendo Sí, surf, pero, sí. pero son lugares en los que solo hay casas de personas locales, Muy algún que otro recóndito. restaurante, muy perdido de la mano de Dios. Sí, Y, pero al mismo tiempo increíble, ¿no? Porque es una zona muy virgen, fue la zona más devastada del sudeste asiático, sí, del Océano Índico, del terremoto este que hubo, bueno, el tsunami, mejor dicho, en sí. 2004. Y es muy virgen y la gente allí pues era como muy hospitalaria, me dejaban su casa a veces, su comer en su casa también, no sé, me invitaban a todo, ¿no? Pero no lo hice a través o sea, no utilicé Couchsurfing en realidad y tuve la suerte de que a veces me fueron invitando algunas personas locales a dormir en sus casas. Qué guay. En cuanto a la comida, ¿qué solías comer? ¿Solías priorizar la comida local bueno, a la comida así un poco más occidental? ¿Cómo lo hacías para comer? Y bueno, cuéntalo un poco. Sobre todo comida local, sí. O sea, si yo en algún momento iba a comer en algún restaurante occidental era porque pues tenía algunos amigos que nos reuníamos y pues íbamos juntos a comer a un sitio occidental, ¿no? Pero por lo general siempre me gusta mucho sumergirme en la cultura local, ¿no? Y mercados, restaurantes locales, bares, en Muy fin, bien. todo lo que pueda ser cultura local, genial. Sí. Sí, al final es la mejor forma de, pues eso, de aprender, ¿no? Cuando estás viajando, de sentir el país en el que estás. Otra cosilla, a ver, ¿hiciste un cálculo más o menos del gasto medio por día que ibas haciendo? Pues sí, justamente utilicé una aplicación que, por cierto, antes no lo he comentado. Para buscar alojamiento, Hmm, utilicé una web que se llama Wikitravel, fantástica,
porque te busca la Wikitravel. Wikitravel. Sí, Es sí. fantástica porque allí por lo menos recuerdo que prácticamente todos los hostales estaban, los más baratos, ¿no? Estaban en esta guía. Y obviamente, pues quizá no estaba 100% actualizada, pero bueno, habían algunos que podías encontrar tú preguntando y preguntando. Pero bueno, aparte de esto, tema de los gastos, utilicé una aplicación los primeros meses del viaje y luego ya más o menos mantenía ese coste de vida diario, ¿no? Que era en torno a los 10, 15 euros como mucho. Y era Monify, como Sí, Spotify, pero con Monify. Y lo que haces básicamente es apuntar tus gastos de cada día. Y yo lo controlé de esta manera y sobre todo pues los gastos más importantes estaban en torno al transporte, a la comida y al alojamiento sobre todo, ¿no? Alojamiento yo creo que es el pilar más importante y luego aparte pues la comida y el transporte, ¿no? Pero bueno, la comida siempre y cuando se coma local, yo creo que se puede ahorrar mucho dinero. Sí. Sí. Muy bien. Bueno, así haciendo un compendio un poco, ¿cuál fue el país que más te gustó, que te enamoró y aquel país que a lo mejor tienes unas expectativas y luego pues, no cumplieron esas expectativas o te defraudó un poco? Es complicado, el de elegir, la verdad, pero el que más me gustó, el que más me enamoró, pues por un lado Birmania, Sí. Myanmar, porque la gente allí es pura sonrisa, es decir, es un país como muy... Está empezando a abrirse ahora, ¿no? Ya veremos dentro de unos años lo que pasa. Pero hoy, o por lo menos cuando estuve yo, en mitades de 2015, la verdad es que la gente, no he conocido gente tan dispuesta a ayudarte, dispuesta, no sé, veían occidental y se volvían locos, ¿no? Te saludaban, te sonreían, era, no sé, no sé describirlo con palabras, pero yo me quedo con esa sonrisa de la gente de Birmania, ¿no? Los niños jugando por la calle, no sé, haciendo un poco el tonto con ellos y yo recuerdo los momentos que viví en Birmania como muy, muy intensos, ¿no? Y mucha vida. Y luego aparte también, pues ya como contraste, ¿no? En la aventura que viví en Sumatra con la bicicleta, allí también la gente, como no está, el turismo no ha llegado todavía, la gente todavía pues está como muy receptiva, ¿no? Ven a un occidental y se interesan por él y le preguntan y hello, mister, y te preguntan ahí toda la vida, ¿no? Es buenísimo. Sí, bueno, muy bien. Y bueno, el viaje lo hiciste lo empezaste solitario. ¿Hubo algún momento del viaje en el que fueras acompañado? O bueno, ¿cómo fue esto? Yo lo hice en solitario prácticamente los 11 meses que estuve y en algún momento puntual pues sí que pues quizá conocí a alguien, ¿no? Una persona con la que pues estuve durante una semana, 2 semanas como mucho viajando. Pero bueno, siempre llega el momento de separarnos, ¿no? Cada uno iba por su cuenta Claro. y así. O sea, en general, en solitario la mayor parte del tiempo, sí. Vale, y bueno, ese es otro de los miedos, ¿no? Que mucha gente afronta a la hora de viajar, ¿no? El viajar solo, no viajo porque no tengo a nadie con quien irme. ¿Qué aprendiste? ¿Qué aprendió Edu de ese gran viaje en solitario? ¿Cuáles fueron los principales aprendizajes, los principales beneficios que tú crees que tiene el viajar en solitario? Pues justamente yo tomé la decisión un poco, como decía, ¿no? A la aventura, pero al llegar me di cuenta de que no iba a estar solo. A las pocas horas me di cuenta de que no iba a estar solo prácticamente en ningún momento. A no ser que yo lo quisiera, es decir, que yo realmente dijera, vale, venga, ahora quiero estar solo, voy a comer, voy a hacer lo que sea, leer. Pero si no dices tú, venga, pum, pues no estás solo porque, claro, si tú estás en un hostal, por ejemplo, o en una guest house y hay otra persona que también está viajando sola, porque esto pasa mucho, hay muchísima gente viajando sola, más de la que muchas personas creen. Y yo llegué aquel día, recuerdo, ¿no? A Bangkok y nada, pues yo dije, venga, pues me voy a mover yo estos días solo, tal. Pues no, pues el primer día ya conocí a un alemán con el que me hice súper amigo
y nos fuimos a un mercado, nos fuimos a comer, a no sé qué. O sea, fue... Nunca, en el fondo nunca estuve solo y yo creo que en realidad es más, el problema es más sentirse solo que no estar solo. Muy Y bien. y en realidad hay que aprender a estar solo. Eso es Sí. algo que, una de las enseñanzas más importantes que me llevo es la de aprender a estar en silencio, a estar solo contigo mismo. Porque ahí es donde realmente está tu esencia, ¿no? Donde puedes conocerte de verdad a ti mismo. Esa es la maravilla. Bueno, esto me ha venido a ver si ahora mismo. ¿Hiciste meditación en alguno de los países? No hice nada de meditación vipassana ni nada por el estilo, pero sí que empecé a practicar la meditación A interesarte, y ¿no? exacto, y a también interesarme por el yoga, ¿no? Y ahora sí que ya estoy inmerso, ahora practico la meditación y el yoga pues prácticamente a diario, ¿no? Muy bien. ¿Principales miedos superaste con este gran viaje? ¿Cuáles fueron los miedos así que a lo mejor tenías un poco, bueno, que tenías más, que sentías más antes de realizar este gran viaje y que tras, bueno, este casi un año, fueron 11 meses, ¿verdad? Bueno, pues te despojaste completamente y dijiste, y luego reflexionaste y dijiste, pues me ha servido este viaje para esto, para superar estos ciertos miedos y aparte pues para crecer como persona. ¿Cuáles fueron esos principales miedos? Vale, pues yo creo que en general todos los miedos parten del miedo, ¿no? Que tenemos en general. O sea, digamos, el miedo es una emoción primaria. Y yo siempre digo que el miedo es energía, igual que cualquier cosa que hay en el mundo, ¿no? El aire, el ordenador portátil, el vaso de agua, el móvil, todo es energía. Los pensamientos, y como toda la energía ni se crea ni se destruye, sino que se transforma, pues básicamente tú ese miedo lo puedes transformar en, vale, en vez de quedarme paralizado, paso a la acción. Y ese miedo ya poco a poco irá disminuyendo, irá Sí. desapareciendo, ¿no? Los miedos que tenía yo personalmente y que los quizás no los hice desaparecer, pero sí que me di cuenta de que Los eran afrontaste. más, sí, los afronté y me di cuenta de que eran más imaginación mía que otra Sí. cosa. Pues principalmente el miedo a lo desconocido, que es el mayor miedo probablemente que tenemos, ¿no? A El la miedo a... incertidumbre, ¿no? A la incertidumbre de qué Exacto, pasará, a quién me encontraré. así es. El miedo a la incertidumbre yo creo que es el mayor miedo que tenemos los seres humanos. Y porque, claro, en general yo creo que no vivimos en el presente, ¿no? Estamos, en general, la sociedad occidental sobre todo, mucho pensando en la seguridad, ¿no? Sí. Ahora nos venden seguros por todas partes, seguro de vida, La jubilación anticipada. jubilación anticipada, seguro de trabajo, seguro de vida, seguro de coche, seguro de móvil. Madre mía, Sí. obsesionados con la seguridad y en realidad no hay nada seguro. Ya. Lo único seguro es que te vas a morir un día. Sí. Eso es lo único que seguro que pasará. Tu cuerpo dejará de existir en algún momento. Exacto. Ya que estás vivo, hoy, por lo menos, pues haz algo, ¿no? Disfrútalo. Con tu vida. Disfrútalo. Exacto, así es. ¿Qué consejo le darías a esa gente que, bueno, que está pensando en realizar un viaje de ese tipo y que, bueno, pues que a lo mejor tenía pues esos miedos, entre comillas, barreras que tú tenías y que no terminan a decidirse? ¿Qué consejo le darías después de esta gran experiencia que tuviste? Bueno, el tema de los consejos es complicado, ¿no? Pero bueno, si tuviera que dar un consejo a alguien, ¿no? Que estuviera en esta situación, primero de todo, le preguntaría o le preguntaría así, un por qué. Un por qué quiere hacer ese viaje, que realmente tenga un motivo de peso La motivación, lo y, primero. exacto, o sea, un motivo por el que digas, venga, pues sí, lo quiero hacer, quiero pasar, o sea, porque hay quizá muchas personas que idealizan ese viaje en Sí, solitario o ese sí, viaje a Tailandia o tal. exacto. Y en realidad quizás no quieren hacer eso, sino que quieren, pues, otra cosa, no lo sé. Un porqué y también que tengan muy claro que en esta vida hay que cumplir las expectativas de uno mismo.
no las que nos marca la sociedad. Es decir, no tienes por qué hacer caso o, digamos, confiar en que la sociedad te marca el camino a seguir y tú tienes que seguirlo sí o sí, como un borrego, como una oveja, ¿no? Sí. Tú no eres una oveja dentro del rebaño. Bueno, hay muchas personas que sí, ¿no? Desgraciadamente, pero por suerte podemos elegir. Hoy en día Tenemos nunca tuvimos la capacidad tantas de oportunidades. elegir. Claro, nunca tuvimos tantas oportunidades a nuestro alcance de elegir la vida que queremos vivir. Por tanto, creo que cada persona desde dentro tiene que, pues, asumir la responsabilidad de tomar sus propias decisiones y también de interpretar la realidad como, pues como es, no como ellas en su movida interna de su cabeza se Sí, imaginan, como sí. realmente es. Totalmente de acuerdo. Creo que al final, pues eso, vivimos un poco una sociedad un poco sistematizada en la que muchas veces pues no tenemos tiempo para pensar. Simplemente pues vamos siguiendo el camino que nos marcan, ¿no? Ese camino socialmente establecido y en el que muchas veces pues acabamos perdidos y acabamos pues no sabiendo dónde estamos, no sabiendo con quién estamos y no sabiendo qué estamos haciendo. Entonces, bueno. Como los burros que van así, pues Sí, así sí, vamos un sí. poco todos. Sí, sí, Y cuando exacto. haces un viaje de este tipo, haces un viaje de este tipo, Te abres y se te abre totalmente. la Se te abre mente. la mente, sí. Creo que lo has dejado bastante claro. Bueno, después de ponernos tan trascendentales, así brevemente, el mejor momento y el peor momento de tu viaje. El mejor momento, uff, Momento en el que complicado. en el que te sintieras de esto que dices tú, estoy lleno, exploto de alegría. No sé, seguro que hubieron muchos, pero bueno, dinos uno de ellos. El que te acuerdes. La sensación de libertad que viví con la bicicleta en la isla de Sumatra. Qué guay. Y Y sí, el peor, ¿no? sí. Pues, bueno, tuve una caída con una moto en Laos, en la ciudad más importante del país, Luang Prabang, y Sí, tuve que ir al hospital de allí. Justamente este fue uno de los episodios así turbulentos del viaje. ya. Y estuve una semana o dos, me parece, bueno, tuve quemaduras en el brazo y en la pierna. Y el tío, el conductor del coche que estuvo a punto de atropellarme, me caí para evitar el accidente, el tío se dio a la fuga. Y si no llegan a pillarlo, la policía al final lo cazó a este hombre, Hmm. pues yo hubiera tenido que pagar la reparación de la moto, ¿no? Que estaba un poco destrozada. Y ese fue un mal momento porque estuve una semana allí Hospitalizado. con vendajes y en el hospital. Pero bueno, más allá de eso, todo genial. Muy bien. Bueno, después de... ¿Dónde acaba exactamente tu viaje? En qué país acaba? ¿En qué ciudad? El último destino fue Borneo. Borneo. Fue la isla de Borneo, que es enorme, de hecho, es mucho más grande que España, de hecho. Y Hmm. bueno, hay muchos parques nacionales, ¿no? Ahí desperdigados por el norte de la isla, en Malasia. Y fue Kuching, la última ciudad donde estuve. Muy bien. Mm. Muy bien. Y bueno, hablando así un poquillo del después del viaje, ¿cómo fue, Edu, la vuelta a la normalidad? ¿Y tuviste síndrome post gran viaje después de ese año, la vuelta a casa? ¿Tuviste, bueno, tuvo repercusión? ¿Cómo fue? Pensé que iba, al principio pensé que quizá iba a ser muy, muy dura la vuelta Hmm. y a ver, fue chocante, ¿no? Sí, Porque después de tanto tiempo, ¿no? Volver a casa, pero en el fondo, de alguna manera, sentía que necesitaba volver a mis raíces, ¿no? Era como un reto para mí. Sabía que iba a ser un desafío y quizá incluso iba a ser hasta positivo. Y con el tiempo me he dado cuenta de que, por supuesto que ha sido positivo, porque es el contraste, ¿no? De estar experimentando, pues, viviendo esa experiencia increíble, ¿no? En países distintos al tuyo, etcétera, y volver a tu vida rutinaria de antes para comprobar que todo sigue igual, excepto tú. excepto Es tú. decir, la única persona o la única cosa que ha cambiado eres tú. Tu entorno, pues, está un poco igual, ¿no? Y el síndrome post
pues el viaje, pues sí que llegó al cabo de unos meses. Porque empecé a ver que la cosa pues seguía igual y al final lo entendí, ¿no? Entendí que al final pues había cambiado yo, ya está. Y no hay más. Muy bien. Bueno, ahora nos cuenta, bueno, muchos de estos aprendizajes y muchas cosas más en rutakaizen.com. Bueno, para que no lo sepa, ¿qué es Ruta Kaizen? ¿Qué significa? ¿Qué es Ruta Kaizen? Sí. Una muy buena pregunta. Bueno, ruta es el viaje de la vida, por un lado, y Kaizen es la mejora constante. Es una palabra japonesa, significa mejora continua o cambio beneficioso, y le quise dar ese enfoque, ¿no? Por el tema del desarrollo personal. Muy bien. Porque en ese momento tenía esa visión, ahora cobra mucho más sentido si cabe, ¿no? Con mi nueva vida, entre comillas, ¿no? Después de haber viajado. Así que sí, me siento muy identificado con lo que transmite la filosofía, el proyecto. Muy bien. Bueno, ahora estás con tu primer curso, ¿verdad? Creo que va sobre la vocación. Así es. Cuéntanos un poquillo, haznos un pequeño resumen de qué va este curso que estás ofreciendo ahora mismo. Vale, pues ya está en el aire. Este curso se llama Conecta con tu vocación y es un curso a través del cual las personas pueden descubrir qué hacer con su vida profesional en un tiempo recomendado de 2 semanas, que es lo que duraría el curso, ¿no? El curso online. Y sobre todo enfocar ese futuro profesional alineado con tu esencia, ¿no? Con tu vocación, con tu vida personal, que es lo que muchas personas, por desgracia, no consiguen, que es tener un trabajo que esté alineado con su esencia y con sus talentos, con sus pasiones, valores, etc. Así que eso es el feedback que he recibido de mi audiencia y es lo que estoy ofreciendo ahora mismo, ¿no? Creo que es muy importante que la gente se conozca a sí misma y descubra un poco pues, a qué se puede dedicar, ¿no? Y enfocar su vida en ese sentido. Sí, muy bien. Bueno, en referencia a esto, también el otro día lo leía, los chicos de Marcando el Polo han sacado un libro nuevo que se llama Un viaje interior y al principio la introducción decía que tenemos tatuado que tenemos que trabajar 5 días en algo que no nos gusta para vivir 2 días, ¿no? Disfrutando. Y es como, es verdad, no sé. Bueno, creo que en ese curso, pues estás haciendo un gran bien y que la gente conecte pues con eso, con su elemento, con esa vocación, con esa parte en la que son buenos y en la que pueden desarrollar ciertas capacidades es esencial. Ya estamos terminando, Edu. Ahora quiero que me respondas con una palabra, ¿vale? Te voy a hacer unas siguientes preguntas sobre tus viajes y quiero que me respondas solo con una palabra sobre este viaje sudeste asiático. Una comida que comer viajando allí. Son 3, pero un plato malayo, charco haitiao. Espectacular. Muy bien. Una película que te ha inspirado a viajar o que inspira a viajar, que te gusta. Hacia rutas salvajes. Hacia rutas salvajes, sí, esa la tenemos. Yo creo que todos los que tenemos así un poquillo el espíritu viajero despierto la hemos visto unas cuantas veces. Un libro de viaje. El alquimista. Alquimista de Paulo Coelho, muy bien. Bueno, una manía de Edu. Pensarme mucho las cosas. Pensarte mucho las cosas, darle mucha vuelta a las cosas. Así es. Un placer, algo que te encante hacer. El chocolate negro, 80% mínimo, me pone mucho. Muy bien, muy bien. Un miedo, entre comillas, ¿no? Como estábamos hablando de los miedos, o alguna barrera así que aún te quede por superar. Pues diría que el miedo al rechazo, pero como decía, ¿no? Es una imaginación que todos tenemos en el fondo.
Así que nada, diría nada. Aunque yo creo que después, bueno, después de conocerte, yo creo que eso ya te lo has quitado ya o te lo estás quitando Bastante, por bastante, bastante. sí. Y bueno, un sueño. Algo que te encantaría hacer en un futuro. Seguir viviendo la vida que vivo, la verdad. Muy bien. Muy bien, pues ya estamos terminando. Y bueno, pues ahora te iba a decir, el próximo avión de Edu, próximo destino, ¿tienes algo planificado, algún viaje planificado en un futuro próximo? Pues mira, justo mañana me voy a Madrid a un concierto, pero más allá de esto, Sí, así un viaje largo, no lo sé, pero tengo muchas ganas de descubrir India y Nepal. muy bien, sí. Esa zona, la verdad es que me llama mucho la atención. Y por otro lado, también Sudamérica. Es uno de esos viajes que tengo pendiente, lo tengo ahí entre ceja y ceja. Ya veremos si lo hago este 2016 o el año que viene, pero quiero descubrir Sudamérica sí o sí. Muy bien. Y bueno, última pregunta ya. Para ti, el viaje, ¿qué es? Dímelo con una palabra. Vida. El Vida. viaje es vida. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias, Edu, por el tiempo que me has dedicado a mí y a mis lectores, por haber compartido esta gran experiencia con nosotros. Y nada, y para los que estéis ahí aquí, bueno, recordad que podéis dejar vuestras preguntas a Edu debajo en el hilo de comentarios del blog y que si compartís esto por redes sociales, pues os va a dar mucho karma positivo y vais a crecer muchísimo, seguro. Y nada, Edu, pues encantado. Nos vemos pronto, ¿vale? Ahí está, nos vemos pronto, Alberto. Muchas gracias por Venga, invitarme. venga, tío. Hasta luego. Venga, crack, chao. Adiós.